de este valioso complemento y emprendimiento académico de investigación, y posteriormente tendremos una ronda de preguntas que podrán irse agendando en orden de llegada en el Padlet, que el link lo van a encontrar en el chat de Google Meet. Aquí se los vamos a poner para que vayan agendando sus preguntas. Estas preguntas pueden ser agendadas en orden de llegada y se les puede hacer a un expositor, a uno de los expositores, o directamente pues al equipo, a su equipo de trabajo. Entonces nos congrega hoy, miércoles 25 de agosto, la exposición nombrada Experiencias de dibujo a mano alzada en tabletas digitales. Esta investigación se centra en servir como experiencia previa para la implementación de un laboratorio de representación e ideación digital, con énfasis en el dibujo y la ilustración a mano alzada sobre dispositivos táctiles. Busca también traducir los resultados de la experimentación en unas bases metodológicas para que sea implementado en la Facultad de Arquitectura e Ingeniería del Colegio Mayor de Antioquia, y que esos métodos puedan ser replicables en otros contextos de similares condiciones e intereses, de ahí la importancia para todos los asistentes. Hoy nos acompañan Ana Sofía Henao, Gerardo Abril y Susana Uribe. Ellos son docentes de cátedra e investigadores de nuestra institución, Colegio Mayor de Antioquia, y los presento en su orden. Ana Sofía es arquitecta, especialista en planeación urbana, delineante de arquitectura e ingeniería y estudiante de la maestría en artes. Ha participado en intervenciones sociales, realizando el diseño y la formulación técnica de proyectos de vivienda de interés social rural en diferentes municipios de Antioquia, y por otra parte, su experiencia laboral se ha desarrollado en la ejecución de acabados arquitectónicos para uso residencial y comercial. Paralelo a la arquitectura, ha desarrollado interés y habilidad por los medios de representación arquitectónica y los medios visuales en contextos urbanos. Actualmente se desempeña como docente ocasional tiempo completo en nuestra facultad, donde se encuentra ejecutando como investigadora principal un proyecto de investigación relacionado con la experimentación gráfica que aborda lo analógico y lo digital, y como co-investigadora en otro proyecto relacionado con las variaciones del paisaje de la ciudad de Medellín en las últimas 4 décadas. Susana Uribe Madrid, arquitecta de la Universidad Nacional, especialista en construcción sostenible de nuestra universidad, estudiante de la maestría en artes. En su experiencia profesional se ha desempeñado en el campo del diseño y el desarrollo de proyectos, especialmente vivienda y espacio público. Su formación como arquitecta se complementa con el interés por las artes visuales y las técnicas gráficas, las cuales explora mediante la docencia, la investigación académica y la ilustración. Por medio del dibujo, la pintura y esa ilustración arquitectónica ha logrado conectar el arte y la arquitectura con el ejercicio docente. Actualmente aspira a la maestría en artes en la Universidad de Caldas en Manizales, en la cual busca vincular la ilustración con la arquitectura a través de una reflexión sobre las narrativas del paisaje suburbano en Medellín. Por último, tenemos a Gerardo Abril, que es arquitecto, magíster en arquitectura. Su tesis titulada La nueva habitación, variaciones del cuarto de baño y determinación espacial en el siglo XX, obtuvo una distinción laureada y se encuentra nominada a la 17ª Bienal Colombiana de Arquitectura en la categoría de investigación y crítica. Es ganador de la convocatoria de la Gobernación de Antioquia 2013 para el diseño y construcción de un parque educativo. Su actividad profesional se ha desarrollado entre oficinas privadas de arquitectura y sus búsquedas investigativas personales. Actualmente desarrolla proyectos de vivienda unifamiliar en su oficina y es coinvestigador en un proyecto sobre retos de la representación digital. Es docente de cátedra del área de proyectos de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y la Universidad Nacional, sede Medellín. Ana Sofía, Susana, Gerardo, sean bienvenidos a su espacio, nuestro espacio de divulgación y participación del Semillero de Investigación de Arquitectura A+D. Bienvenidos. Gracias, Luis. Gracias a todos también como por esta invitación, gracias al Semillero. Muy complacidos de poder compartir esta experiencia de también como antojarlos de esta tendencia del dibujo digital. Y pues bueno, vamos a compartirles un poco de nuestra experiencia, de nuestros resultados de investigación. Hola, buenas noches. Qué pena que tuve que cambiar la presentación para poder activar el micrófono. Muchas gracias por asistir. Espero que pues se animen y participen con sus preguntas, sus inquietudes.
Eso es pues una conversación. Estamos completamente abiertos pues también a que hagan cualquier tipo de pregunta y bueno, muchas gracias. Bueno, creería que primero sería como, nos gustaría como también situarnos en este momento presente y por qué para nosotros, cuál ha sido como nuestra pregunta, cómo llegamos a este tema, por qué nos interesamos en este asunto. Al margen de lo que estamos viviendo a partir de la pandemia y como esta virtualización de los escenarios académicos y como esta forma forzada en la que nos tocó migrar en un proceso en el que pensábamos que se iba a lograr de forma paulatina, o sea, sabíamos que la virtualidad e Internet van a ser parte fundamental de los procesos académicos, pero fue un proceso muy acelerado y nosotros de alguna manera también nos empezamos a preocupar por como esa brecha de aprendizaje, esa curva de aprendizaje ha tenido una ruptura y en este momento es difícil de medir qué tan grande es esa ruptura, pero sí podemos prever desde ya que hay una fragmentación en ese proceso de aprendizaje, porque dimos un salto para el cual todavía no estábamos completamente preparados. Por ejemplo, específicamente en nuestro caso, en las áreas de diseño, creatividad, arte, arquitectura, diseño industrial, el dibujo a mano alzada y la elaboración de modelos físicos ha sido uno de los más perjudicados. Nos hemos dado cuenta de, pues, en el transcurso de las clases cómo es de difícil hacer un dibujo a mano y compartirlo por la cámara o escanearlo. Entonces, como el proceso del dibujo a mano alzada sobre un soporte físico se fue quedando relegado y le dimos la entrada al modelado 3D renderizado como otras herramientas que a nuestro juicio, y pues no solo nuestro, muchos otros investigadores coinciden con nosotros en ese tema, es que ahí hay una ruptura en la relación entre la mano y el cerebro y tenemos una pérdida como en la comunicación. El dibujo a mano alzada ha quedado relegado por estos programas que facilitan como la virtualidad. Sin embargo, esta inmersión como forzada nos llevó a probar herramientas, métodos que tratan de recrear esas acciones físicas, como el dibujar, en el escenario virtual. Y encontramos que las tabletas gráficas, en nuestro caso ensayamos las tipo Wacom, que son como unas tabletas digitalizadoras, y las tabletas tipo iPad nos ayudaron como a recrear este proceso, o sea que nos están ayudando a realizar esa transición del lápiz del grafito al lápiz digital que tal vez por asuntos de economía, desconocimiento, todavía no lo habíamos como incorporado de una manera como mucho más intensiva, pero sentimos que este asunto de la virtualidad nos llevó como a ensayar. Entonces esta investigación, lo que nosotros también les vamos a comunicar hoy, pues tiene que ver con esos resultados, con esa experiencia que tuvimos. Principalmente nosotros la dividimos como en tres escenarios, teníamos como tres enfoques o lo que denominamos unos talleres de experimentación que se dieron como en tres situaciones diferentes. En una primera tenemos una relación muy estrecha entre el estudiante y el docente. Y ahí estábamos intentando recrear los mismos escenarios de la formación tradicional, sobre todo el primer ciclo de formación de los estudiantes, en este caso de arquitectura, donde vemos temas como el color, perspectiva, luz y sombra, y vamos haciendo como el ejercicio en paralelo, los estudiantes que ven el curso de forma tradicional y los estudiantes que estaban haciendo la experimentación con las tabletas. Entonces, en ese primer escenario hay como una relación, digamos, vertical de transmisión como del conocimiento y de experimentación con la herramienta digital. Otro escenario, otra forma de experimentación es donde nosotros empezamos a buscar una relación más horizontal, donde tanto el estudiante como el docente lo que están haciendo es experimentar con la herramienta, encontrando cuál ha sido como su mejor método. Ahí no solo estamos hablando como de un dibujo como perceptual, que es el dibujo que es el que está como capturando estímulos del exterior, estamos recreando, representando, sino también el dibujo proyectual, el dibujo de ideación, que es el que nos lleva como a los proyectos de diseño, las primeras etapas, los bocetos, dibujos al aire libre, dibujos más perceptuales, diagramas, esquemas, bocetear sobre fotografías. Bueno, ahí vamos a ver como una serie de experimentaciones
Y un último escenario donde ya no estamos tanto con los estudiantes, sino solo los investigadores haciendo ejercicios profesionales, pues encargos profesionales ya reales y poniendo a prueba la herramienta, no solo como en la ejecución de unas ideas, sino también en la conceptualización de nuevas formas de comunicarnos a través de esa nueva técnica, podríamos decirlo así, que es el dibujo digital. Todo esto finalmente termina como alimentando lo que nosotros se logró como implementar en última fase, un workshop de ilustración, como todas estas experiencias nutrieron como los métodos, las habilidades, se detectaron cuáles fueron como los software que mejor emulaban estas condiciones del dibujo a mano, cuáles eran aquellos desde el ámbito digital que podrían permitir una ilustración como mucho más rica en el proceso creativo, y eso alimenta como el workshop. Entonces vamos a ver como en las imágenes que les vamos a compartir, como esos 3 escenarios y ese último como módulo que agrupa como toda esta experiencia. Bueno, ahí podemos ir como comentando. Entonces el primer momento, el primer escenario tiene que ver con el dibujo perceptual, que es como este dibujo. Berger habla de cómo podemos tener como un dibujo de ideación y representación que está más conectado como, como con el proyecto, lo que vamos a llamar más adelante como un dibujo proyectual, y los dibujos de análisis, los dibujos de viaje, los dibujos de percepción, que vamos a llamar como un dibujo perceptual. Entonces, esta primera parte orbita como sobre ese dibujo perceptual que está conectado con ese primer momento de una relación más vertical, donde el docente utiliza la herramienta digital para enseñarle al estudiante como técnicas de sombreado, de color, de perspectiva, como unos insumos como, digámoslo, más técnicos. Por ejemplo, Susi, no sé, vos que estuviste más en ese proceso. Sí, bueno, mira, esta etapa también, pues como para que lo conversemos de esa manera, El video. eh, fue como, estábamos como en ese proceso de experimentación, porque también quiero que ustedes reconozcan pues que salieron como esos 3 escenarios a partir como de ese proceso que se dio durante la investigación, y, y pues se nos ocurrió como utilizar el curso que yo estaba dando con la auxiliar de investigación, que en ese momento era estudiante de delineante de arquitectura, también como buscando como esa Transversalidad. transversalidad, exacto, esa transversalidad, y ver como qué tan posible era asumir estos retos y esos conceptos para ella, y bueno, y también como el proceso de afrontar también el manejo con la tablet y ir también a la par reconociendo los conceptos que habla Ger de luz y sombra, de lápiz de color. Entonces sí nos surgió esta idea de hacer este experimento con esta auxiliar. Ella entonces lo que hacíamos era, ella participaba de las clases que yo daba, entonces era un curso que en ese momento se llamaba Lectiva Institucional 3, y era un curso enfocado, como dice, era esa parte proyectual, de dibujo proyectual, sobre todo la representación y la ambientación de proyectos. En ese momento el curso se estaba dando todo análogo, con técnicas análogas, lápiz de color, marcador, tendríamos que repasar conceptos de perspectiva, teníamos que ver todo lo que tuviera que relacionarse con la ambientación, como luz y sombra, proporción, escala humana, vegetación y las diferentes técnicas. Entonces, lo que hicimos fue entonces integrar a ese estudiante al curso, o sea que en ese proceso nos dimos cuenta que era muy importante tener esas nociones del dibujo para poder también sentarse y reconocer la herramienta y abordar también los diferentes procesos que tiene cada aplicación,
Entonces, en este caso yo me sentaba con Mariana después de las clases, pues porque primero ya tenía que ver, como era estudiante delineante, ella no había visto nada de esto, ni tenía los conceptos teóricos, entonces ella veía la clase y después nos sentábamos juntas a ver en qué aplicación podía funcionar mejor y emular la técnica, las diferentes técnicas, de emular el lápiz de color, emular el lápiz grafito, la acuarela, el marcador, y cuando veíamos que una aplicación u otra trabajaba mejor en cierta, por ejemplo, nos dimos cuenta que Procreate trabajaba mejor el lápiz grafito, nos dimos cuenta que Adobe Fresco trabajaba mejor como todo el tema de pinceles y emular como pintura y técnicas húmedas. Entonces ya ella se dedicaba solita a trabajar con la tablet y hacer el mismo ejercicio que se planteaba para los demás estudiantes. O sea, ella trabajaba exactamente el mismo ejercicio y pues los resultados, en ese momento para mí que era la profesora, pues yo incluso les mostraba a mis otros estudiantes de arquitectura y les decía pues que era un muy buen resultado en comparación pues de las posibilidades que ya daba lo análogo, pero no porque lo hicieran mal los otros y ella, pues, ella tuviera eh, como más destreza, sino también por las posibilidades que daba el hacerlo, el equivocarse, por ejemplo, que eso es algo que también hay que hablarlo y reconocerlo. O sea, la ventaja que te da el trabajar en la tableta es que vos podés equivocarte todo el tiempo y te puedes devolver y no va a pasar nada, puedes corregir, puedes, mejor dicho, puedes hacer un montón de trampa. Y bueno, y lo otro que me pareció importante del trabajo que se hizo con Mariana fue también como el acercamiento con las maquetas. En ese caso, pues el curso no me correspondía a mí, sino que era, creo que un curso, Sofía sabe más del curso que ella estaba viendo con esa maqueta. Pero las posibilidades se abrían también como al collage, a técnicas que de pronto en la materia que yo daba no estaban tan fuertes y se empezó como a abrir esa línea también de experimentación dentro del curso y pues también van a haber resultados más adelante y de lo que se fue yendo pues como también la experimentación con las tablets que fue al tema de la ilustración arquitectónica. Y en este caso, pues este ejercicio es un trabajo que ella tenía en uno de sus cursos de maquetas y hicimos el trabajo pues de ambientarlo a partir de la maqueta, tomar la fotografía de la maqueta y ambientarlo también en uno de los programas que ella estaba manejando pues de lo que veníamos trabajando con la lectiva. Sofía había levantado la mano con la anterior. Sí, era para complementar un poquitico de lo que está diciendo Susana en esa parte pues de los talleres con el dibujo perceptual. Hay algo importante que dijo Susi y es con respecto a la técnica, como que da la posibilidad de equivocarse y yo también le diría como transgredir un poco la técnica, porque digamos, pongamos el ejemplo de Mariana, pues ella ya había visto manejo de instrumentos manuales, ya había visto color, ambientación, imagen, pero desde la mano. Entonces uno, por ejemplo, pintando con colores, siempre le van a decir, aplique el color más claro primero, porque si no, pues ya la combinación no le resulta. ¿Qué pasa con este tipo de técnicas? Que yo puedo apagar las capas, no importa, pues como que puedo jugar con ese orden, entonces eso se hace como atractivo para uno como aprendiz, digámoslo así. Y la otra parte es como reforzar un poquito esa parte del conocimiento previo. Creo que es muy importante porque uno, pues esa parte previa a la experimentación fue un poquito difícil y quiero también como mencionarla porque uno como que le entregaba al estudiante como coja el lápiz y ensaye en la tablet, asumiendo que él ya sabía como o manejo de instrumentos, ya sabía conceptos de luz, conceptos de sombra, teoría de color, y uno llegaba a coger el lápiz y como que ¿qué hago con esto? Entonces como que el ejercicio no iba a ningún lado porque es importante pues dos cosas. Primero, tener ese conocimiento teórico, técnico desde la mano
Y segundo, esa parte número 2 que estaba hablando Susana ahorita, que es mirar, bueno, con qué programa puedo hacer que el lápiz me funcione mejor, con qué programa puedo hacer que tenga más sensibilidad al pintar, con qué programa puedo jugar con esas capas. Y bueno, esto era como lo que iba como a complementar. Ahí también vamos viendo cómo, pues a partir como de esta primera etapa, vamos encontrando como 3 asuntos que se han como orbitado acá, entonces los voy como a enunciar. Uno tiene que ver con el video, o sea, si bien ustedes se han dado cuenta, hemos estado como proyectando el proceso del dibujo, entonces la documentación del proceso también tiene como un impacto metodológico porque el estudiante puede ver no solo como el dibujo terminado del docente o de otro compañero, sino que a través del proceso de dibujo se va dando cuenta de cuáles son como el proceso que va teniendo al dibujar, qué hace primero, cómo va aplicando la sombra, si en algún momento se equivoca, entonces borra y amplía, cambia de escala, está dibujando primero el fondo, después dibuja el otro asunto, ahí llegamos como a un segundo tema, y es el tema de las capas, que el dibujo digital nos permite como fragmentar el dibujo como en una sucesión de planos. Entonces ya no tenemos un único soporte, que es la hoja, sino que tenemos un espacio infinito. Y eso nos permite como cambiar la manera en que nos aproximamos al dibujo, porque podemos sobreponer, traslapar, ocultar, manejar las opacidades. Serían como todas las ventajas que tiene, pues ya entrar a lo digital, al mundo digital, a los programas digitales, a un Photoshop, a un Illustrator, pero todavía como con la sensibilidad y las posibilidades que da la mano, ¿cierto? Que da lo análogo. Otra cosa es que, pues que incluso se ve acá en este paralelo, trabajamos con Mariana sobre un estudio de caso, pues igual es usual trabajar en los cursos de dibujo con algunos estudios de caso, pero lo que también surge de esto es también la posibilidad de trabajar sobre el mismo esquema de dibujo, entonces aprovechar también como el mismo encuadre, la misma proporción, la misma perspectiva, pero empezar a jugar como con las paletas de colores, como con el acercamiento ya a lo digital, que es más gráfico, que explora materiales de una manera también un poco más rápida. Y bueno, y no sé si ya hablamos un poquito, pero también ese tema con los materiales, como con el gasto del material. Muchos estudiantes se quedan un poco limitados como con comprar algunos recursos o tampoco le dan mucho valor a los resultados, entonces pues terminaba yo también llena como de trabajos de estudiantes y no me lo reclamaban, entonces eso se iba a la basura y yo era como tratando de concientizar como con, por ejemplo, el tema del papel. Mire, es que este papel sirve para esta técnica, este sirve para esta otra, también usted tiene que cuidar su dibujo, su presentación, porque es que este es su trabajo, pero en últimas también por los resultados o por la mala calidad de los materiales, ellos terminan descuidando lo que hacen y no le dan valor, ¿cierto? Entonces, aquí también hay pues como una oportunidad en ese ahorro de recursos y también en esa forma en que yo puedo retomar mi trabajo y ven, no, es que esto me gustó de esa manera, lo puedo cambiar y no va a pasar nada, pues porque no estoy desperdiciando todos estos insumos. Ese cambio, como ese salto del soporte, ¿cierto? Que ya no estamos como sobre un papel y un papel específico para la acuarela, para el carboncillo, para, no sé, el acrílico, y que ya sea un soporte universal, que es el soporte de la pantalla, no solo hace como que el dibujo digital como que en sí mismo tiene como unos soportes, sino que ese soporte universal se conecta con otras artes. Entonces ya también ese mismo soporte que es la pantalla y esta habilidad de trabajar por capas, la comparte el cine, la fotografía, la música. Entonces estos dibujos ya no se quedan como su resultado final o su vida útil no es concluir el dibujo, sino que a partir del dibujo él puede como brincar hacia otros lugares y puede trabajarse con video, con animación, vincularse con otros ejercicios, o sea, la vida útil del ejercicio
al ser un soporte digital, trasciende el resultado final del boceto. Entonces, perdón, te interrumpo, que ahorita olvidé decir algo de la maqueta. Yo creo que vale la pena como hablar un poquito de eso, porque digamos que uno cree o se siente limitado, pues hablando como los estudiantes, porque no han llegado a un nivel de modelación como apta. Yo no he visto modelación digital o no sé todavía ese tipo de software. Entonces se convierte también en una herramienta que facilita pues precisamente alargar la vida de la maqueta y representarla de múltiples maneras sin necesidad de tener un modelo. Entonces se puede a partir de un modelo digital, pero yo también puedo empezar a hacer y a jugar con esas ambientaciones digitales con la maquetica monocromática que no tiene pues o que no te va a servir de ahí, pero entonces puede llegar a otros procesos, incluso pues a un proceso de análisis y de varias cosas pues que nos sirven como ejercicio proyectual. Ese tema es como ya el último como de los tres que quería abordar, es la posibilidad que tiene, por lo menos en este caso, la tableta tipo iPad, de tener una cámara. Entonces ya también como algunos elementos de la realidad se digitalizan muy rápidamente y podemos dibujar sobre ellos, experimentar. Entonces en este caso la maqueta, ¿cierto? Entonces yo le tomo una fotografía a la maqueta y sobre ella puedo revisar cuestiones de proporción, de materialidad, aperturas de vanos, relaciones, en este caso con la maqueta, pero yo también puede ser una fotografía de un lugar de intervención, de un edificio en el que estoy trabajando, una aerofotografía. Entonces, ese tercer aspecto de la cámara, entonces tenemos el video, que es como una herramienta, digamos, metodológica de conocer como el proceso de dibujo que se comunica con los demás, exacto. El asunto de las capas y ese soporte universal que permite que el dibujo tenga una vida útil más allá como del fin en sí mismo del dibujo, y la cámara que conecta ese soporte universal con la realidad tangible, como con lo físico. Entonces ahí vemos como una serie como de aspectos y de ventajas que tiene el dibujo digital. O por lo menos es que consideramos que esto ya es una técnica diferente que trasciende el dibujo de forma tradicional. Bueno, aquí ya pasamos entonces como a un segundo escenario, que es la emulación libre. Entonces ya no estamos en esa condición como vertical docente-estudiante, sino una relación horizontal, mucho más experimental, mucho más como conectada con la idea de laboratorio, donde vamos ensayando varios frentes. Entonces vamos a encontrar que algunos estudiantes que son apasionados del dibujo se conectan como con la investigación y empiezan a experimentar. Entonces, ¿cómo es dibujar con la tableta modo bitácora? Entonces, en dibujo en exteriores, dibujo en clase, dibujo en el sitio de intervención. Aquí volvemos a ver un ejercicio de una fotografía sobre la maqueta y unos estudios de juego de fachadas, de volumetrías sobre la fotografía de la maqueta. Entonces se vuelve también como un elemento súper versátil, la construcción de diagramas, esquemas, bocetos. Vimos como finalmente que este era como el ítem más grueso de uso de la tableta tipo iPad. Es como una herramienta muy útil para los dibujos libres, para los dibujos como a mano alzada, los dibujos que tienen como una técnica mucho más suelta, porque también las tabletas permiten, por ejemplo, hacer modelación 3D, pero no fue como su mayor fuerte. Permite edición de video, pero tampoco es como su mayor fuerte. Pero sí la emulación del lápiz sobre soporte digital fue como el mejor alcance que tiene la tableta. Sobre todo también que hay algo con los estudiantes cuando están abordando sus proyectos en diseño. Digamos que acá también un poquito conectamos con el curso de diseño 5 que damos Gerardo y yo. En esas primeras partes donde se está trabajando como esas relaciones urbanas o esa volumetría. Cuando ellos hacen esos esquemas en dibujo, o también tenemos un ejercicio de bitácoras haciendo unos recorridos por diferentes espacios comerciales donde les pedimos que dibujen aspectos de analizar de esos espacios y que luego arman una presentación como con un guión que ellos elaboren. Entonces hay que hacer un proceso de digitalización de esos bocetos de bitácora. Entonces, sobre todo en esa parte nos dimos cuenta que para el estudiante es muy útil
tener este tipo de recursos porque se ahorran también como un paso adicional porque a la final ellos les da pereza digitalizar eso bien, así hayan aplicaciones como la de CamScan, o sea, a la final es muy difícil también como estos pequeños bocetos darles tanto tiempo para pulirlos, para quitarles como toda esa suciedad que pasa cuando se escanean, entonces hacerlo directamente sobre la tableta fue también como una de las ventajas y beneficios más grandes que notamos como articulándolo al curso de diseño 5. En este caso, son, son, son bocetos también de experiencias de viajes. Estos casos particulares son míos, donde yo, pues en este que están viendo de edificio suramericana, fue cuando estaba dando la lectiva, salíamos a dibujar en diferentes partes de la ciudad y pues yo tengo entonces una de las tabletas personal y dibujaba a la par con los estudiantes, también como con ese ejercicio de probar qué tanto sirve la tableta al exterior, si tiene la oportunidad entonces de hacer este tipo de ejercicios con los estudiantes, imaginándonos ese laboratorio móvil, que el aula pueda salir al exterior y pues estos son como algunos de los resultados que tuve. Ahí es chévere ir viendo cómo el dibujo va como cambiando su encuadre, por ejemplo en el de Villa de Leyva o en el otro cómo aparece primero una volumetría general y se van como agregando unos asuntos. Esa develación del proceso de dibujo es como lo que nos parece como muy valioso del software, graba todos los movimientos que se hacen allí. Entonces el proceso en sí mismo también se vuelve un resultado y es evidencia como cuáles son Es como los... como un dibujo performático, que Ajá, queda ya él mismo como en acción, como, sí, como en una performance muy interesante. tal cual, tal cual. Bueno, podemos ir pasando. Y por último, tenemos ya como estos encargos profesionales, como vinculados, como, porque ya este dibujo no es solo como un dibujo exterior o un dibujo como tratando de conectar unas ideas de los edificios o de proyectos, que también se vuelven como dibujos analíticos cuando se hacen estudios de caso o análisis así, sino que aquí ya también había como una investigación sobre, bueno, cómo se muestran unos dibujos, ¿cierto? Cómo se crea un dibujo en sí mismo, pues el resultado es un dibujo, es una ilustración que se conecta con otros procesos de investigación que no necesariamente son un proyecto arquitectónico. En este caso es un proyecto de investigación que se llama La Casa de los Otros, donde se están indagando las relaciones que existen entre los objetos o cómo los objetos dan vida a los espacios o los objetos ayudan a proyectar a la persona en el espacio. Entonces, bueno, ¿cómo se narra esto? ¿Cómo se comunica esa idea? ¿Cómo se habla de los espacios, de las relaciones, de esos objetos? Y en el equipo pues, de la investigación empezamos como a indagar y concluimos que una buena opción era con estos axonométricos explotados que van narrando como cada mundo, el mundo de la habitación, el mundo del baño, el mundo del estudio, el mundo más social y los objetos que hacen parte como de él. Aquí también hay algo como súper interesante y es que el dibujo digital tiene varias escalas. Así sea un dibujo total, como lo estamos viendo como en el primer caso, ¿cierto? Vemos el dibujo completo y entendemos la complejidad del dibujo, las partes, sus relaciones. Pero ese mismo dibujo funciona como los dibujos de AutoCAD, que yo puedo hacer zoom y aparecen otros dibujos, aparecen unos niveles de detalle que en sí mismos pueden ser unas imágenes propias. Entonces el dibujo adquiere como un performance más grande, porque si este dibujo lo hubiésemos hecho como físicamente, esta es la resolución que tiene finalmente el dibujo. Por más zoom que yo le haga, lo que voy a ver es una mancha. En cambio, aquí entre más me acerque, voy a poder permitir una escala de detalle mucho mayor. Ahí también hay como una gran ventaja con el dibujo digital. Sí, en este dibujo también tuve como la posibilidad de experimentar articulándolo con un diplomado que yo estaba haciendo en ese momento
de ilustración. Y pues aquí también hay algo que quiero pues como relacionar y es los otros campos profesionales donde el arquitecto puede empezar a experimentar, como el de la ilustración, el del diseño gráfico, el campo pues de las artes visuales. Y yo también me pude dar cuenta haciendo este diplomado pues que para nosotros esto se puede presentar como una novedad entre comillas, pero pues eh, los diseñadores gráficos, pues, o sea, ya todos mis compañeros tenían tabletas de las que mostramos al principio, estas Wacom, o tenían sus iPads. Entonces ellos ya están acostumbrados a estos procesos y ya tienen como claridad como en todo ese panorama. Y, y pues me pareció a mí interesante como darme cuenta como también como de ese otro campo de acción que ejerce el arquitecto, eh, y cómo también tiene esos recursos y estas posibilidades, pero de pronto llega un poco tarde acceder a ellos, ¿cierto? Como a darse cuenta, ay, si de pronto yo hubiera tenido esto cuando estaba estudiando arquitectura, o bueno, no sé, como que esa parte me pareció importante y pues también dejar claro que para la universidad puede ser un campo de acción que puedan ofrecer a los estudiantes que quieran dedicarse a estas artes visuales y que ya desde entrada empiecen a conocer todas estas herramientas y estos insumos. Yo quería hacer un aporte ahí y es que con este ejercicio, pues que Susana fue la pionera como en la exploración de la técnica, fue algo muy particular porque en el primer ejercicio, digamos que no estaba tan establecida la técnica. Entonces, por eso como que fue al final y creo que por eso este escenario se desarrolló como al final porque tenía que estar resuelto un montón de cosas, pues uno ve este resultado y no se imagina que detrás del ejercicio hay una metodología que solo teniéndolo clara pudo ser compartida en un taller que hicimos, en un curso de extensión y también la pudimos replicar en unos cursos que nosotros damos, o sea, pudimos como llegar a un resultado feliz precisamente porque pues gracias a esa exploración que hizo Susana pudo descubrir una técnica como bueno, primero fondeamos, luego empezamos a darle color a todos los objetos, luego empezamos a texturizar, luego a dibujar la sombra de cada elemento, entonces se vuelve un proceso como dispendioso, pero tiene un rigor y tiene un paso a paso, entonces sí me parecía importante como mostrarlo, que no es un resultado como intuitivo, sino que hay un proceso elaborado y una metodología que a la final fue como el resultado que pudimos descubrir con el proyecto. Bueno, Por y ejemplo, gráfico, vamos, dale, Susi. O bueno, no, solo bueno, quería contar como que vamos viendo cómo se enlaza como el dibujo digital como con otras herramientas del mismo proceso de diseño. Entonces, por ejemplo, si uno tiene el modelo en SketchUp, está evaluando unas cosas, pues de pronto no es la foto de la maqueta física, pero sí es el pantallazo del modelo y sobre ese viene y experimenta unos asuntos. Entonces es como un proceso mucho más fluido en la herramienta como proyectual que nos permite como conectarnos con el mismo plano virtual en el que ya estamos inmersos, o sea, ya son pocas las oficinas o pocos los despachos que hacen modelos físicos de sus proyectos, uno proyecta ya directamente en SketchUp porque, bueno, tiene otra experiencia, pero entonces este mismo flujo, como en el entorno virtual, nos lo permiten estas herramientas. bueno, yo quería mencionar acá desde esa parte que me parece importante y es que hay un contexto también para la representación ahora, y por eso pues a mí me ha interesado bastante como todo lo que tiene que ver con la ilustración, porque ahorita hay como un boom de lo que se llama el dibujo postdigital. Pues se empieza a hablar como más seriamente de eso a partir de un arquitecto que se llama Sam Jacob. Hay un artículo de Metrópolis por si lo quieren leer, se llama La arquitectura entra en la entra en la era del dibujo postdigital, así es como se le está llamando a esa tendencia, entre comillas, lo podemos llamar como tendencia, es
es cómo viene este dibujo que parte como de esas nociones, de esa estructura del dibujo análogo y se apropia de esas herramientas y recursos digitales. Entonces, bueno, es muy interesante el artículo. Yo aquí solamente les quería hablar algo que él dice, que pasa como, me pasa a mí como con este video, con este dibujo que yo hice, y él dice en este artículo que somos creador y espectador, estamos viendo emerger el dibujo, somos consumidores como creadores. Entonces ahorita que lo relacionamos un poco con esa performance que hablábamos de los videos y de la fotografía, pues entra a colación porque a pesar de que uno está como inmerso en el dibujo, uno no se deja como de sorprender como con esa performatividad que tiene en la herramienta y como, y pues sí, ese es un proceso creativo, ¿cierto? Entonces, como se va desarrollando, uno no sabe cuál va a ser el resultado final, entonces se empieza como a enlazar con un asunto artístico que es también como el contenido de lo que se llama dibujo postdigital y pues ahorita está circulando mucho este tipo de ilustración y de representación que viene como apropiándose de ese dibujo de los postmodernos, de Archigram, de la misma Zaha, también se apropia como del contexto del arte, como con Edward Hopper, Hockney, cuadros de Magritte, con Rousseau, cuadros de Rousseau, entonces es también como una línea que hay ahorita fuerte en el tema de la representación y estas herramientas pues son súper pertinentes para dar pues como ahí como estar a la vanguardia. Exacto, exacto. Bueno, y también algo para recomendarles es otro artículo ahí en Metrópolis sobre este tema, de Federica Sofía. Ella es una fundadora de un blog que se llama Cosa. Ella también habla de este tipo de ilustraciones y ambientaciones y pues también quería compartirles como esa visión que ella tiene. Ella habla de estas nuevas imágenes se centran en los conceptos y ambientes que los arquitectos quieren crear. Los dibujos aquí entran a un diálogo mucho más amplio, no solo sobre la identidad visual del proyecto, sino sobre la narrativa, el contexto y la identidad, tanto del proyecto como del arquitecto. La imagen producida es tanto del producto acabado como de las fuerzas conceptuales que lo desarrollaron. Entonces, este par de ilustraciones que ustedes están viendo, pues, son de un proyecto personal y pues están 100% en diálogo con lo que les acabo de leer que dice Federica Sofía. Pues aquí está toda la esencia de lo que soy yo, de los colores con los que yo resueno, también de la atmósfera que yo quería crear en ese entorno de ese proyecto, en la relación también como con esos paisajes lejanos y bueno, y va un poquito más allá de lo que es también lo digital, pues porque no se centra pues como en lo realista de un render, como decía Ger, sino que es algo narrativo, ¿cierto? Algo que narra una historia de ese lugar, de ese proyecto y del mismo arquitecto que lo está realizando. Bueno, y este último escenario que compila pues como la información, y ya con esto vamos concluyendo, es como todas estas experimentaciones nos permitieron consolidar un workshop de ilustración, que yo creo que aquí ya Sofía y Susana pueden como contarnos un poco más de esa experiencia. Bueno, no, esto fue un taller que hicimos durante la semana de la facultad del semestre pasado, pues con el fin de hacer un ejercicio de divulgación y pues como que ustedes, los estudiantes sobre todo, tuvieran como un acercamiento también gratuito y podamos como
conocer esa metodología que incluso yo también estoy aprendiendo, ¿cierto? Me interesa mucho aprender este tipo de metodología. Nos dio súper buen resultado, fuimos un poco medidos, para 15 personas, se llenó el cupo completo, entonces quedamos como con la curiosidad de poderlo transmitir a los cursos que damos y también que el dibujo arquitectónico tenga como un giro hacia la representación arquitectónica, porque digamos que uno le dicen, bueno, vamos a ver dibujo arquitectónico y piensa como en los planos rígidos, si bien es una primera etapa y hay que hacerlo, pero eso se puede transformar y decidimos como incluir un último módulo con la metodología que Susana pues ya tiene muy clara, y también nos apoyó una Mónica García, que tiene un estudio de ilustración de México, pues también en ella ha sido como un referente para nuestro proyecto. Y este fue el resultado que tuvimos en un curso de arquitectura que se llama dibujo arquitectónico. Lo da Susana y lo doy yo, y escogimos pues como unos trabajos. Estos son los resultados del workshop que nos lo mandaron los estudiantes, pero la imagen anterior fue un ejercicio que ellos hicieron a mano. Le dimos los planos de la cocina, los dibujaron a mano, tuvieron que sacar todas las medidas, escalarlos, luego hacer un axonométrico a mano, y luego ese proceso que, si bien no fue con la tablet, fue bajo la misma metodología, y yo creo que Susana puede hablar un poquito de eso. Pues la idea también es como darle a conocer las herramientas a los estudiantes, también probando como ese otro tipo de tabletas digitalizadoras que no necesariamente tienen que ser tablets, donde pues como el proceso creativo que al principio en el primer escenario veíamos con Mariana es muy similar. Se tiene que hacer como un estudio de las atmósferas, de los colores, hay unas referencias también guía y unos contextos pues que ya el estudiante elige, y eso es pues como más o menos así a grosso modo lo que trabajamos para empezar a narrar el proyecto. Y ya pues el grueso del workshop es la herramienta, o sea, el programa o la aplicación, donde estamos conociendo pues cómo es el trabajo con cada una de las herramientas para poder ir traduciéndolo en todos estos resultados. Yo aprovecho entonces para mostrarles hasta aquí llega la presentación, para mostrarles la página del laboratorio. Porque Mientras carga como la imagen, como dejarles una invitación o una reflexión, al final también como que entendimos que esos dibujos toman tiempo y nos hacen como pensar en una velocidad diferente, como que el proceso de diseño tiene un proceso que no es solo como lanzar a que se haga el renderizado, sino que hay como un proceso diferente. Entonces, es entender el dibujo también como una artesanía, como algo que se elabora con las manos, como recuperar ese valor de lo táctil, de lo que se hace como con un cariño, como la cocina, como tocar un instrumento. Proyectar es también como un acto humano, que es como no dejárselo solo como a las máquinas y a las herramientas, sino ese mundo digital, humanizarlo a través del dibujo a mano. Es como en términos de Octavio Paz, es como buscar un tiempo, como en esa utopía de la máquina, buscar como un tiempo distinto, el tiempo del latido humano, el tiempo como un tiempo presente, y vemos como que este tipo de dibujo, este tipo de ilustración nos invita como a eso. por acá les voy a dejar el enlace. Bueno, y pues muchas gracias. Esperamos entonces sus preguntas. Luis, hola. Bueno, muchas gracias a quienes nos siguen acompañando. Gracias por su tiempo y permanencia. Agradecemos a los docentes investigadores que nos han ilustrado, muy apropiado, hoy con la exposición nombrada Experiencias de dibujo a mano alzada en tabletas digitales, con miras a la creación de este laboratorio de representación. Abrimos entonces la ronda de preguntas y discusión con nuestros invitados. Recuerden que las preguntas se están recibiendo y compilando en el orden de llegada en el Padlet, cuyo link encontrarán en el chat de Google Meet. Vamos a revisar
Sandra Margarita Vélez Murcia nos pregunta, hablan mucho de la importancia de vincular estas herramientas en el aula y trabajar con los estudiantes para seguir experimentando. Se pensó en ofertar a los estudiantes estos insumos, es decir, igual que tenemos salas de cómputo, tener espacios de tabletas para dibujo digital. Ger, ¿podrías mostrar? Sí, señor. Ger, de pronto podrías mostrar el dispositivo. De una. Igual yo puedo ir también respondiendo algo de eso. Miren, pues el alcance del proyecto llegaba hasta diseñar un dispositivo, pues solo como formularlo, no hacerlo, que sirviera como laboratorio móvil para que nosotros en una segunda fase del proyecto o de pronto articulándonos con otros laboratorios que sí están pues más consolidados como el Fab Lab, se pudiera hacer una articulación ahí y no sé si comprar los dispositivos desde desde otro laboratorio, porque el proyecto pues como tal no se pensó para comprar pues determinado número de tablets ni para aulas. Pero este fue el resultado como del dispositivo que nos imaginamos y que esperamos que pueda hacerse realidad para comprar unas tabletas y que podamos sacar el aula o rotarlo por las aulas. Es que nosotros, digamos, nos estamos imaginando que hay como dos escenarios, como que uno es como una actualización tecnológica de las salas de cómputo de la universidad, como los espacios ya que tienen como unos computadores, que es un papel que pueden cubrir las tabletas Wacom, que son con un precio, digamos, bastante económico, que permitirían como actualizar tecnológicamente todos esos equipos. Ya no utilizaríamos el mouse, sino la tableta digitalizadora con el lapicito, pues. Y el otro escenario es este donde está como esta aula móvil o ese dispositivo artefacto donde se almacenan una cantidad X de tablets, que ya dependerá también como del presupuesto, pero pueden ser unas 50 tabletas tipo iPad, donde se almacenan, se transportan y la ventaja, pues como una de las grandes diferencias es que esa Wacom es dependiente de un PC, entonces están limitadas como a un espacio fijo, como anclados. En cambio, las tabletas pues son portables, ¿cierto? Tienen su propia batería, tienen su propio sistema operativo, entonces nos permite transportar el aula a otros escenarios y a partir de este dispositivo pues convertir cualquier espacio como una cancha, un corredor o un espacio abierto en un aula, en un lugar como de aprendizaje y de interacción a partir como de las tabletas. Entonces, digamos, nosotros dejamos como enunciados estos panoramas, pero ya a la espera pues como de que la universidad los pueda implementar de alguna manera. Y para la pregunta que sigue, de si uno no cuenta con tabletas graficadoras o iPads, ¿qué aplicaciones de ilustración en tablet recomiendan? Yo entiendo la pregunta, es que si no tienes una tablet, un iPad, o que si no tienes una tableta digitalizadora, ¿qué opciones tienes? Es la pregunta como la entiendo. Los resultados del workshop que mostramos ahorita en la presentación los trabajamos sin las tabletas, sino desde los ordenadores con Illustrator. Entonces uno podría trabajar ese tipo de ambientaciones y de representaciones, las puede trabajar sin tableta y sin tabletas en general, sin tabletas, sin iPad, Mouse, pues. con mouse, pero entonces también con el workshop la idea era como probar esa metodología, esos métodos que uno experimenta con la tablet y también divulgar los procesos del laboratorio y darle a conocer estas otras herramientas a los estudiantes, pues también para que lo vean como un insumo aprovechable y entonces digan, bueno, no tengo para un iPad, no tengo para una tablet, pero puedo tener para una Wacom que puede estar en 90.000 pesos, pues, o la competencia Wacom puede estar en 90.000 pesos, o la misma Wacom puede estar en 200 y compro la Wacom, pero si es como para dar a conocer ya como el instrumento, la herramienta como tal, igual pudimos hacer las ambientaciones y las ilustraciones con mouse. Sí, porque además como además como del software o como la posibilidad de
es también la relación de la mano como con el cerebro y lo que se está ejecutando, ¿cierto? Por eso nos parece importante que así no sea el iPad, la tipo Wacom o sus competencias que se explotan en el orden de 100.000, 90.000, Ajá. 200.000, son como un insumo como fácil de acceder, pues no digo que sea como inmediato para todos, pero porque lo que nos interesa es esa relación como de la herramienta, como tener un lápiz en la mano, que en este caso ya no es un grafito, sino el lápiz digital, y poder ejecutar la misma acción en un escenario virtual. ¿Tienen pensado ofertar otros talleres para compartir estos métodos? Sí, Sí. sí, ya justo ayer estábamos hablando de eso, como pensar en agendar de pronto con esta semana de la facultad un segundo workshop así limitado. Lo que pasa es que pues no queríamos hacer algo como muy, muy gigante para que no se nos saliera de las manos, pero sí podemos hacer una segunda versión del workshop para que ustedes conozcan la metodología y también la empiecen a aplicar. Y van a poner en el Instagram, entonces me imagino información de eso en el momento que se vaya a abrir. Sí. Tal cual. Otra pregunta. Buenas tardes. ¿Qué referencias de iPad recomiendan? Pues mira, ¿Cuál hay varias, sí. ¿Cuál no? La iPad mini, pues ya, personal, es muy personal, pero realmente también, sí es que es muy personal la decisión, pero yo, si estás en una posición de estudiante, yo te puedo recomendar el iPad, ¿cierto? iPad, que es la más económica y tienes acceso a todas las aplicaciones y funcionan muy bien. Si estás en una posición económica mejor y digamos que también ya tienes cierta habilidad con la ilustración, con la representación, entonces, y tienes un poquito más de dinero, vuelvo a repetir, pues, pues yo te recomiendo el iPad Air, porque el iPad Air ya tiene la pantalla laminada, o sea, ya hay una precisión entre el lápiz y la tablet que es igualita o sí es igual a la Pro y pues en capacidad también es muy similar. Y si ya te sientes que eres un super profesional y le vas a sacar provecho a muchas más aplicaciones, no solo las de dibujo, ya si y tienes más plata, te recomendaría la iPad Pro. Esa es como mi Pero, por ejemplo, recomendación. como que, y también nos dimos cuenta como que la investigación, el formato más grande de la tablet no es el más ventajoso. O sea, uno pensaría que porque tiene una pantalla más grande va a dibujar más cómodo y se ven las cosas mejor. La verdad es que fue medio encarte porque se vuelve muy difícil de transportar, es como una cosa muy pesada, se calienta demasiado. Se descarga más rápido, Se descarga muy por tener rápido. la pantalla más grande se descarga más rápido. Y bueno, Entonces el tamaño como medio es la mejor, es la mejor opción. y si uno no es tan experto no se da cuenta tampoco las diferencias, por eso yo vuelvo a repetir, o sea, si uno es estudiante, apenas va a empezar ese proceso, con el iPad la más baratica, va a funcionar súper bien, o sea, Yo ni empecé siquiera con uno sale esa. aquí. Yo empecé con esa y también lo bueno es que pues no todo el mundo va a cuidar, pues es que uno decir cuidar 7 millones, pues, o sea, es como cargarlo como un bebé, pero vos con una trocherita funciona igual, o sea, sí hay unas diferencias, pero uno solo se da cuenta cuando ya experimenta la más avanzada. Entonces, si usted nunca ha tocado la más avanzada, no se va a dar cuenta que es diferente. El lápiz es súper sensible, a la final, pues eso también es una herramienta que toda es costosa, el lápiz, si se le daña una cosita no la venden, entonces yo recomiendo como por economía y facilidad la normal, la más económica, medianita como dice Gerardo, porque eso tan grande, pues uno es como con miedo, no la puede sacar, se la van a robar, todo. Igual esas solo vienen en un tamaño, las que vienen en dos tamaños son la Pro. Bueno, esta pregunta va más como hacia el campo reflexivo. Que en tiempos contemporáneos, donde impera pues como ese dominio de los renders y del fotorrealismo, pensar en este tipo de representación pues plantea muchas preguntas. Entonces, ¿dónde este tipo de digitalización del ejercicio manual toma el mando, digamos? ¿Por qué esta forma de representación es novedosa e importante para transmitir un proyecto?
Pues yo no diría que es novedosa, sino que es como experimental y quiere como jugar un poco a lo que hablaba ahorita yo sobre las artes visuales, quiere jugar un poco con la narrativa, quiere explorar esa parte también del video, de contar una historia a partir de una imagen. Entonces creo que se sale un poquito como del contexto comercial y entra un contexto como muy, a ver, ustedes que tienen unas palabras más bonitas, como un contexto privilegiado, exclusivo, diría yo, como más un contexto artístico, ¿cierto? Un contexto más sensible también. Y bueno, eso es Yo, como, yo lo veo como también como un acto de resistencia, como, también, como en un total. mundo capitalista, velocidad, render a 100.000 por minuto, un dibujo que habla de una temporalidad distinta, de un tiempo de reflexión, como que tiene otro proceso. Obviamente no es para todos los clientes, ¿cierto? Está el cliente que necesita el render para mañana o está el otro que le daría el valor a una ilustración que tiene como un tiempo. Entonces también lo veo como un acto de resistencia, como decir, yo no voy a jugar a esa dinámica, sino que voy a buscar como otros métodos, otros tiempos y otras maneras de pensar la arquitectura, de comunicarla, y comunicar la arquitectura a partir de ese método está también comunicando ese tiempo, ese valor sobre las otras cosas que van más allá de la producción rápida que tiene el render. Bueno, y esta última pregunta de ¿cuál es en su experiencia profesional, cuál es la reacción o la experiencia que han tenido con clientes, contratantes, con este tipo de técnica? ¿Cuál es la impresión? Mueren de amor. Susana, esa sí es Susana, esa sí es la que tiene clientes, es Susana. Susana es la que tiene La clientes en este exclusividad, mundo. según esto, la exclusividad de Susana. Es Mueren que de amor. también son unos retratos, también eso pues está muy conectado como con la pregunta que haces, eso se vuelve muy personal, es que no compiten, son paralelos, nunca se van a cruzar este tipo de representación con el del render, porque aquí lo que se busca es como una conexión también como del cliente con eso que le espera y con el lugar, o sea, es como una expectativa, pero también una captura de lo que será su vida. Entonces, es un retrato más profundo, en cambio, el render simplemente te está mostrando a nivel fotográfico qué va a pasar, pero entonces cuando el cliente tenga ya hecha su casa, pues sí, eso pasará al olvido porque ya tiene su casa tal cual y el render solo está mostrando lo mismo, una foto de su casa previa. Aquí es más que una foto, es Es una obra. como una radiografía personal de donde te estás aportando como ilustrador. em, desde tu esencia también y también como capturando la esencia de ese cliente y del contexto. Campo Báez habla como como que esos dos momentos de la representación, como este primer dibujo, juega es como con el deseo, con la ensoñación, como que llama, como, ahí como un eco por ahí, hace como que el proyecto que está por allá como en un futuro se vaya como acercando, entonces uno lo va viendo como entre la neblina, como que él va apareciendo el proyecto y como los elementos que lo componen. El render como por su propia técnica, un render se ve muy mal cuando no está bien detallado, o sea, un render se ve bien cuando las uniones de las cosas están bien hechas, la iluminación es correcta, entonces ese render es más como de una comprobación de unos aspectos técnicos constructivos que se buscan como llegar lo más rápido a la realidad constructiva. Entonces por eso entran como en unos momentos diferentes, como este primer momento más desde el deseo y el otro es más como una comprobación de unos asuntos. Bueno, hemos llegado entonces así al final de este encuentro. Agradecemos a los docentes e investigadores, gracias por su permanencia.
y por participar en nuestro encuentro. Terminamos este diálogo de arquitectura y urbanismo. No olviden seguirnos en redes. Tengan un feliz resto de noche y hasta un próximo encuentro. A ustedes muchísimas Muchas gracias por la Muchas gracias. invitación. Feliz noche. Feliz noche para todos. Bueno, adiós. Gracias, hasta luego. Chao. Chao. Chao.